Para continuar con nuestra serie de exposiciones en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, vamos una vez más al capítulo 7. Mateo capítulo 7, vamos a leer los versículos 7 al 11, habiendo concluido la semana pasada la primera sección del capítulo 7 de los versículos 1 al 6. Dice así el Señor, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? He aquí, hermanos, una promesa en verdad sorprendente y extraordinaria, sobre todo tomando en consideración que salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor es el Hijo de Dios encarnado y por lo tanto tiene pleno derecho a prometer. Sus promesas, dice la Biblia, son fieles y verdaderas. Él mismo dijo en una ocasión que el cielo y la tierra pasarían, pero que sus palabras nunca pasarían. Ni una sola de las promesas que salieron de su boca caerán a tierra sin que tengan cumplimiento. ¿Y cuál es la promesa impartida aquí en nuestro texto? Que a todo aquel que pide se le dará. Que todo aquel que busca encontrará, y que a todo aquel que llama se le abrirá. Eso dice, hermanos, el Señor Jesucristo, la verdad encarnada, el Verbo de Dios. Ven y pide, dice el Señor, busca, llama, y te aseguro que no serás defraudado. Ahora bien, hermanos, esta promesa debe ser entendida a la luz de ciertos principios que vamos a dar ahora a modo de introducción, o de lo contrario, esta promesa, este texto, se convertirá en una cantera de frustraciones. Si no comprendemos estos principios que vamos a enumerar a continuación, esta promesa, que debe ser de tanto aliento, de tanto estímulo para el pueblo de Dios, se convertirá en una cantera de frustraciones. Hermanos, yo no sé qué es peor, si ser incrédulo a las promesas de Dios o creer en lo que Él no ha prometido. Yo no sé cuál de esas dos cosas es peor, ser incrédulo a las promesas de Dios o por el otro lado creer algo que Él no ha prometido. Si vamos a encontrar un consuelo verdadero en las promesas de Dios, tendremos que asegurarnos de que ciertamente entendemos qué es lo que Él ha prometido. Pues de lo contrario estaremos esperando algo que no tenemos garantía de recibir. Al acercarnos entonces a esta promesa tan extraordinaria, debemos tomar en cuenta ciertos principios que nos permitirán interpretar adecuadamente estas palabras. Y debo reconocer públicamente que estoy siguiendo bien de cerca esta mañana al pastor Martin en su exposición de este texto. ¿Cuáles son estos principios a la luz de los cuales debemos considerar esta promesa? Básicamente tres. En primer lugar, debemos entender que estas palabras en su sentido primario son o fueron dirigidas exclusivamente a los hijos de Dios. Debemos entender en primer lugar que esta promesa en su sentido primario no es para todo el mundo, que fue dirigida exclusivamente a los hijos de Dios. Noten cómo el Señor establece este punto con toda claridad en el versículo 11. Dice aquí, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Esa expresión, vuestro Padre que está en los cielos o vuestro Padre celestial, es usada y sobre todo en el Sermón del Monte para referirse únicamente a creyentes.
Dios no es el Padre de todo el mundo en el sentido redentor. Esa doctrina que algunos predican hoy de la paternidad universal de Dios no es bíblica, no encuentra apoyo en las Sagradas Escrituras. Dios es el Padre de los que creen, pero no es el Padre de los incrédulos. Noten cómo el Señor establece esto en todo el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 45. Luego de haber dicho: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien, dice ahora, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Él no es el Dios de los malos, ni es el Dios de los injustos. Cristo dice aquí a sus discípulos: vuestro Padre hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Mateo capítulo 6, versículos 7 al 8. Hablando en el contexto de la oración, dice el Señor: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, es decir, como los paganos que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Y sigue diciendo: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí hay dos grupos claramente definidos. Aquí están ellos y aquí están aquellos que tienen a Dios por Padre. Dios no es el Padre de todos por igual. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 32. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los paganos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Una vez y otra vez el Señor vuelve sobre el mismo punto. Él es vuestro Padre, Él no es el Padre de ellos. Cuando el Señor dice aquí en Mateo capítulo 7, versículo 11, que los receptores de esta promesa tienen a Dios por Padre, está haciendo una clara designación en cuanto a quienes pueden con todo derecho ampararse en esta promesa. Aquellos que por medio de la fe y del arrepentimiento han sido adoptados en la familia de Dios. A esos que han sido por la gracia adoptados en la familia de Dios por medio de la fe, se les dice aquí: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. He aquí, hermanos, el primer principio que debemos tomar en cuenta a la hora de acercarnos a la interpretación de este texto. En segundo lugar, estas palabras no deben ser aisladas del contexto inmediato en que se encuentran. Estas palabras no deben ser aisladas del contexto inmediato en que se encuentran. Algunas personas leen el Sermón del Monte como si se tratase de un conjunto de enseñanzas que no posee hilación alguna. Pero ya hemos visto a lo largo de esta serie de sermones que eso no es así. Hay una secuencia de pensamientos que no debemos perder de vista. Y hermanos, cuando contemplamos esta promesa en el contexto de esa secuencia de pensamiento, entonces podemos captar el significado de estas palabras. ¿Qué es lo que Cristo promete al creyente que encontrará si lo busca? Veamos el contexto de la promesa. En todo el Sermón del Monte se ha venido estableciendo el tipo de conducta que ha de caracterizar a los ciudadanos del reino de Dios. Comienza con las bienaventuranzas, en donde se describe a los cristianos como pobres en espíritu, mansos, sensibles espiritualmente, misericordiosos, pacificadores, puros de corazón, etc. Luego el Señor continúa diciéndonos que estos creyentes que han de ser menospreciados por el mundo como una lacra, dice el Señor, esos creyentes son la única sal y la única luz que este mundo posee. Debido a esas características tan singulares que poseen, ellos son sal y luz de un mundo putrefacto, de un mundo desabrido, de un mundo que está en tinieblas.
Luego el Señor establece que la piedad de estos hombres será superior a esa religiosidad externa, hipócrita, formalista de los escribas y fariseos. Capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia que emana de una vida de fe, Cristo no está enseñando aquí salvación por obras, pero la justicia que emana de una vida de fe ha de ser superior a la de los escribas y fariseos. ¿En qué cosas? En la forma en que obedecen la ley de Dios, en el desempeño de sus deberes religiosos, al manejar incluso los asuntos de la vida diaria. En una extensa porción del capítulo 6, el Señor nos habla de cómo el creyente debe enfrentar la codicia, el afán al envolverse en el manejo de las cosas de este mundo. Finalmente llegamos al capítulo 7, los versículos 1 al 6, y allí encontramos el balance que el creyente debe tener al pasar juicio sobre los demás. Debe cuidarse de caer en el extremo de ser hipercrítico, así como también en el extremo de no discernir entre una persona y otra. No deis lo santo a los perros, dice el Señor. No echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No debéis ser censuradores, hipercríticos, pero por el otro lado, deben aprender a discriminar. Deben aprender a tener un criterio apropiado para evaluar a los hombres con quienes tratan. Y ahora que hemos visto todo esto que el Sermón del Monte expone, es probable que alguien se sienta bien descorazonado. ¿Cómo puedo yo desarrollar estas características en mi vida? ¿Cómo puedo yo mortificar el pecado que aún mora en mí, de modo que pueda ser manso, humilde, misericordioso, pacificador? ¿Cómo puedo yo rendir a la ley de Dios la obediencia que Cristo espera de mí? ¿Cómo podré mantener a raya esos deseos perversos que se levantan en mi corazón y que me seducen continuamente al mal? ¿Cómo podré guardar mi corazón de la hipocresía cuando hago misericordia, o cuando me presento a orar delante de Dios, o cuando ayuno? ¿Cómo puedo mantener mi corazón alejado de la codicia, alejado del afán? ¿Cómo podré guardar yo un balance apropiado entre tener discernimiento por un lado y no ser hipercrítico por el otro? ¡Oh Señor, para estas cosas, ¿quién es suficiente? El Señor viene ahora y dice, pide y se te dará. Hermanos, es en ese contexto. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Este pasaje es una especie de clímax de lo que se ha venido diciendo hasta ahora. Y si no tomamos esto en cuenta, terminaremos aplicando esta promesa en una forma inapropiada. El Señor dice que debo pedir, así que pediré y pediré, confiado en que el Señor cumplirá su promesa. Sí, todo eso suena muy bien, pero ¿qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Hermano amado, esta promesa no tiene nada que ver con un carro nuevo. Esta promesa no tiene nada que ver con un tour por el Mediterráneo. Esta promesa no tiene nada que ver con una mansión nueva. Esta promesa no tiene nada que ver con eso. Como veremos al estudiar más detenidamente este texto, no es de esas cosas que el Señor está hablando aquí. Es en el contexto de todas estas demandas expuestas en el Sermón del Monte que el Señor dice, pedid y se os dará. Todos los recursos que necesitamos para poder vivir a la altura de nuestro llamamiento como cristianos está a nuestra disposición, pero tenemos que pedirlo. Esa y no otra es la enseñanza que encierran estas palabras. No se trata simplemente de pedir, sino de pedir en el contexto de la voluntad revelada de Dios. El Señor está alentando aquí a ese Hijo de Dios que se ha expuesto como ustedes se han expuesto a lo largo de casi 2 años a estas demandas del Sermón del Monte, y ahora siente una profunda deficiencia en su vida.
¿Cómo puedo ser manso? ¿Cómo puedo ser humilde? ¿Cómo puedo ser sal y luz de este mundo entenebrecido? ¿Cómo puedo librarme del temor al futuro para poder mantener a raya la codicia y el afán? ¿Cómo? Pide y se te dará. Dios no es como Faraón, que exigía la misma cantidad de ladrillos, pero no proveía la paja. No, ahí están los recursos, solo pídelos, solo pídelos. ¿Acaso no es esa la enseñanza que el Señor impartió unos versículos antes al tratar con la oración del creyente en Mateo capítulo 6? ¿Qué dice Cristo? Vosotros pues cuando oren, oren así: Padre nuestro que está en los cielos, dame un nuevo carro, Señor, dame una nueva casa, dame un empleo mejor. No, santificado sea tu nombre, Señor, esa es mi prioridad. Señor, que venga tu reino a mi corazón, que tu voluntad sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. Repito, hermanos, no podemos tomar esta promesa como algo aislado de su contexto inmediato. Y el tercer principio que debemos mencionar aquí es similar al anterior. No podemos interpretar estas palabras sin tomar en cuenta el contexto general de las Escrituras. No podemos interpretar estas palabras sin tomar en cuenta el contexto general de las Escrituras. Debemos tomar en cuenta el contexto inmediato, pero también debemos tomar en cuenta su contexto general. El mismo Espíritu Santo que inspiró este pasaje, inspiró también a Santiago para escribir en su carta en el capítulo 4, pedís, pero no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ese mismo Espíritu Santo inspiró al apóstol Juan para escribir en su primera epístola, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿No es eso lo que dice la palabra de Dios? Puede ser que alguien esté pensando aquí en esta mañana: bueno, este pastor me está quitando el impulso antes de comenzar la carrera. Esta era uno de mis pasajes favoritos de los evangelios. El texto al cual acudía, al cual echaba mano cuando tenía alguna necesidad. Y ahora resulta que dice este pastor que este texto no dice lo que a primera impresión parece que dice. Hermano, si tú eres un verdadero hijo de Dios, esta promesa gloriosa es para ti, y créeme que lo que enseña es mucho más glorioso que lo que a primera impresión parece que dice. Esta es una promesa gloriosa, mi hermano, y es una promesa para ti. ¿Cuál es la enseñanza de nuestro texto? Bueno, luego de esta breve introducción, pasemos a considerar el contenido de esta promesa de Cristo, y para ello dividiremos nuestro texto en dos encabezados que surgen naturalmente del texto. En primer lugar, tenemos un mandamiento triple, seguido en segundo lugar por una triple promesa. Un mandamiento triple, una triple promesa. Un bosquejo bien fácil para recordar. Veamos entonces en primer lugar el triple mandamiento contenido en el texto. ¿Qué dice el Señor? Pedid, buscad, llamad. He ahí, hermanos, el triple mandamiento contenido en nuestro texto. Pedid, buscad, llamad. Y lo primero que debe llamar nuestra atención es que el Señor está hablándonos aquí en tono imperativo. Lo primero que llama nuestra atención es que es una promesa, sí, pero es también una orden. Y de inmediato se levanta una interrogante: ¿por qué? ¿Por qué el Señor no se limita a enunciar su promesa, sino que también da una orden? Pedid, buscad, llamad. Él pudo haber dicho: si eres hijo de Dios, puedes pedir. Te doy permiso para venir cuantas veces quiera. Te doy permiso para llamar a mi puerta y te prometo que siempre se te abrirá. Hermano, eso hubiese sido ya de por sí algo maravilloso, pero no es lo que leemos en nuestro texto. Eso no es lo que el Señor dice aquí. El Señor Jesucristo hace uso aquí de toda su autoridad como Hijo de Dios encarnado, como el Mesías, y dice a sus discípulos: les ordeno que pidan, les ordeno que busquen y les ordeno que llamen.
Y una vez más nos preguntamos, ¿por qué? Bueno, nosotros no podemos introducirnos a la mente de Dios, pero hay algunas respuestas que podríamos dar. En primer lugar, porque al emitir una orden, y no solo expresar un deseo, sino al emitir una orden, está amarrando aún más nuestras conciencias y corazones a su sinceridad y deseo de cumplir su promesa. Al emitir una orden, el Señor está amarrando aún más nuestras conciencias y corazones a su sinceridad y deseo de cumplir su promesa. Hermanos, no es lo mismo cuando alguien te dice, mira, cuantas veces estés aquí en el país, llámame. A alguien que te dice, óyeme bien, te prohíbo que tú pases por aquí y no me llames. Hay una expresión más enfática en una cosa que en la otra. Vamos a ilustrar esto de modo que podamos visualizarlo más claramente. Supongamos, hermanos, que aquí tenemos a un rey que desea de todo corazón compartir lo que tiene con sus súbditos, con los súbditos de su reino. Este rey acaba de hacer una auditoría de todos sus bienes y se ha dado cuenta de que él posee mucho más de lo que podría gastar en el resto de su vida. Y ahora él desea aliviar la carga de sus súbditos. Así que este rey, lleno de gracia y de bondad, envía un mensajero a través de todo su reino con este mensaje. Anuncio a todos los súbditos de mi reino que yo tengo en mis arcas dinero suficiente para suplir las necesidades de todos los ciudadanos de mi reino. Pero el rey no dice nada más. Su mensaje se queda allí en una simple declaración. Tengo dinero suficiente para todos. ¿Saben qué ocurriría? Bueno, ocurriría por un lado que algunos pensarán dentro de sí, este rey luce ser un hombre bondadoso y ha dicho que tiene suficiente para todos y yo estoy en gran necesidad, así que me arriesgaré a pedirle audiencia y le expondré mi caso, mi situación. Lo peor que puede pasarme es que no me dejen entrar o que habiéndome oído no suplan para mi necesidad. Bueno, esos pocos que piensan así se beneficiarán de la generosidad del rey. Irá a palacio, será oído y será suplido. Pero seguramente también habrá otros que pensarán dentro de sí, el rey ha dicho que tiene suficiente, pero ¿quién soy yo para presentarme delante de él a exponerle mi situación particular? El rey seguramente está muy ocupado resolviendo asuntos de Estado. Y lo más que puede suceder es que se enoje conmigo por molestarle con mis problemas. Esos no irán. Pero supongamos que el mensaje real es un poco más extenso. Que luego de haber afirmado que tiene suficiente, el rey dice, por favor, vengan a palacio. Que si vienen, se les atenderá y se les suplirá. Por favor, vengan. Bueno, seguramente un mayor número de personas atenderá la invitación. Este rey está demostrando ser muy bondadoso y generoso. Pero si el rey no se limita a decir, por favor vengan, sino que habla a sus súbditos en un tono imperativo y dice, estas son las órdenes del rey. Todos deben venir a palacio, todos deben presentar sus necesidades en audiencia real para que sean suplidos totalmente de lo que necesiten. No quiero ver un hambriento en mi reino, no quiero ver a una persona pasando necesidad, les ordeno a todos venir. Entonces no habrá dudas de su interés, de que todos en su reino sean suplidos en sus necesidades. Hermanos amados, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en quien se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, de cuya plenitud, dice Juan, tomamos todos y gracia sobre gracia. Ese Rey hace uso de toda su autoridad real y ahora dice a sus súbditos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No tienes por qué sentarte deprimido,
a observar las demandas del Sermón del Monte y decir, ¿quién es suficiente para estas cosas? El Señor Dios Todopoderoso te dice en su palabra, te ordeno que vengas a mí y busques de mí la gracia que necesitas para vivir a la altura de tu llamamiento. Ven, dice Dios, es una orden y te prometo que serás suplido. Mi hermano, Dios quiere que seamos pobres en espíritu. Dios quiere que seamos sensibles, mansos, misericordiosos, pacificadores. Él desea que seamos sal y luz. Él desea que nuestra obediencia a sus mandamientos comience en nuestro corazón. Él desea que seamos sinceros al hacer misericordia, al orar, al ayunar. Él desea que ambicionemos cosas celestiales, que hagamos nuestros tesoros en el cielo, no en la tierra. Él desea que echemos fuera ese espíritu farisaico, hipercrítico, censurador, cuando nos veamos envueltos en la necesidad de pasar juicio sobre otros. Dios desea eso. Y ahora nos dice, ven y pídeme lo que necesitas para alcanzar esa meta. Porque al hacerlo, estás pidiendo conforme a mi voluntad. Yo quiero que vivas a la altura de esas demandas y por eso te ordeno que vengas a mí. He ahí, hermanos, la primera razón por qué Cristo no se limita a prometer, sino que manda. Pero hay otra razón por la cual esta promesa fue impartida en tono imperativo. Y es para vencer la indisposición que tendremos en ocasiones para dedicarnos a orar. Es para vencer la indisposición que tendremos en ocasiones para dedicarnos a orar. Un santo del pasado dijo una vez, cuando no puedo orar como si fuese un privilegio, oraré como si fuese un deber. Cuando no puedo orar como si fuese un privilegio, oraré como si fuese un deber. Hay ocasiones en que el creyente desea con todas las fuerzas de su corazón presentarse en oración delante de Dios. Como cuando David expresa en el Salmo 63, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cuando un creyente se encuentra en esa disposición, la oración es un privilegio. Pero hay otras ocasiones en que percibimos indisposición en nuestros corazones por causa del pecado remanente y lo cierto es que no deseamos orar. En esos momentos debemos recordar que la oración también es un deber, es una orden del Dios Todopoderoso, del soberano, dueño y Señor de todas las cosas. Él ordena que nos dediquemos a orar, que vengamos continuamente delante de Él, clamando por nuestras necesidades. No solo nos invita, sino que manda. Ven y pide, que se te dará. Si no lo hago, estoy pecando contra Él, porque pecado es infracción de la ley. Hermano, este mandamiento revela con toda claridad la horrible actividad del pecado que aún reside en nuestro interior. La horrible actividad del pecado que aún reside en nuestro interior. El pecado no reina en el creyente, dice Pablo en Romanos 6, pero el pecado aún mora en nosotros, y no como una bomba desactivada, no como un volcán extinguido, sino como algo que está activo y que continuamente nos seduce al mal. He aquí a un hombre consciente de su necesidad, consciente de que necesita la gracia divina, y he aquí a un Dios lleno de gracia, dispuesto a compartir su gracia con este hombre en necesidad. Pero el pecado que mora en nosotros nos indispone de tal modo contra todo lo bueno y oscurece de tal modo nuestro entendimiento que nos lleva a alejarnos de lo que nos conviene y a correr presurosos hacia aquello que nos daña. De manera que Dios tiene que darnos una orden.
Dios tiene que ordenarnos: pide, busca, llama. Dios tiene que hacer uso de su autoridad divina para acercarnos así. Hermanos, eso es como tener que obligar al sediento a beber, o al hambriento a comer, o al cansado a dormir. Así de dañina es la actividad del pecado que aún mora en nuestro interior. Bien, hermanos, ya vimos el porqué del mandamiento. Veamos ahora un poco más de cerca el mandamiento en sí. Dios no se limita aquí a dar una orden, sino que nos da una orden triple. Pide, busca, llama. Y aunque debemos tener cuidado en hacer una distinción artificiosa en cuanto a la diferencia del significado que hay entre estas tres palabras, probablemente el Señor multiplica las palabras para hacer más clara el deseo que debe haber en nuestro corazón. Aún así, podemos hacer cierta distinción entre lo que es pedir, buscar y llamar. Cuando pedimos algo, estamos manifestando verbalmente nuestros deseos. Yo quiero esto. Pero si a esto le añadimos la búsqueda de ese algo, estamos involucrando entonces todo nuestro ser en la obtención de este deseo. Nos movemos de un sitio para otro, buscamos y miramos aquí y allá. Y si también estamos dispuestos a llamar, eso quiere decir que cuando encontremos una puerta cerrada, no nos detendremos delante del obstáculo. Comenzaremos a llamar y a llamar y a llamar hasta que se nos abra. La imagen entonces que tenemos aquí es la de un individuo consciente de su necesidad, dispuesto a toda costa a obtener lo que necesita para suplir esa necesidad. Hermanos amados, la razón por la que no acudimos al trono de la gracia con la regularidad que debiéramos, y la razón por la que muchas veces clamamos delante de Dios sin el fervor con que debiéramos clamar, es porque no estamos conscientes del todo de nuestra gran necesidad. Yo estoy seguro que un individuo que está en un río ahogándose no va a decir: por favor, ¿habrá alguien por aquí cerca que pueda tenderme una mano? No, este hombre sabe que la rapidez con que acudan a salvarlo depende de la vida o la muerte. Hermano querido, si tú no tienes fervor en la oración, si tú no vas delante del trono de la gracia con toda la regularidad que deberías ir, lee una vez más el Sermón del Monte. Comienza por las bienaventuranzas. Analiza tu vida a la luz de cada una de las características que el Señor menciona allí. Y sigue así por todo el sermón. Probablemente será una experiencia dolorosa, pero te llevará a clamar con sinceridad de corazón delante de Dios, y no una vez, no dos veces, será un clamor continuo que emanará de tu corazón por el resto de tu vida. Es la necesidad la que nos lleva a clamar. Ya hemos visto entonces que el Señor habla aquí en tono imperativo. Hemos visto que el Señor usa un triple mandato para denotar la intensidad del deseo de aquel que pide. Pero aún hay algo más que debemos notar en este primer punto, en este triple mandamiento. Y es que en todos los casos el Señor usa lo que en griego se conoce como un imperativo presente. No se trata simplemente de un imperativo. Cada una de las palabras que aparecen allí en el texto original están en un imperativo presente y pueden ser traducidas de esta manera: mantente pidiendo, mantente buscando, mantente llamando. Se trata de algo que hacemos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué tiene que ser un imperativo presente? En primer lugar, porque la necesidad siempre estará ahí. Nadie llegará a un nivel tal de madurez en su vida cristiana que pueda decir: ya llegué, ya no puedo crecer más, ya he llegado al tope. No, hermanos, la meta es ser igual a nuestro Señor Jesucristo. Y eso solo puede ser obtenido cuando este cuerpo de muerte sea glorificado a través de la muerte del cuerpo. Cuando estemos en la presencia del Señor y nuestros pecados sean completamente erradicados de nuestra vida.
Hermanos, la vida del cristiano es una paradoja. ¿Saben por qué? Porque siempre estamos saciados y siempre hambrientos. Siempre saciados y siempre hambrientos, deseando más. Y mientras más se nos sacia, más hambre nos da. Dice Cristo en las bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No los que han tenido, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué es un imperativo presente? Porque la necesidad siempre está ahí. Pero en segundo lugar, y esto sí es crítico, hermanos, porque Dios reserva los tesoros de su gracia para aquellos desesperados que están dispuestos a obtenerlos, cueste lo que cueste. Porque Dios reserva los tesoros de su gracia a aquellos desesperados que están dispuestos a obtenerlo, cueste lo que cueste. Sí, son tesoros de gracia, es verdad, pero están reservados para los necesitados, para los que reconocen su necesidad y han determinado usar todos los medios a su alcance para obtener lo que necesitan. Vamos por un momento al texto paralelo en Lucas capítulo 11. Allí veremos esta idea con mucho más claridad. Lucas capítulo 11, versículo 5. Noten, hermanos, que este texto que vamos a leer está en el contexto de la promesa de Cristo. Vean el versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La misma promesa de Mateo 7. Pero ahora dice el Señor para ilustrar esto. Le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y yo no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, etcétera, etcétera. Hermanos, si queremos obtener esto que tanto necesitamos, tenemos que importunar las puertas del cielo. No pedir una vez, es pedir y pedir y pedir hasta que Dios abra las ventanas de los cielos y Dios mande un diluvio de gracia sobre nuestro corazón. Alguien puede decir: pastor, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Por qué no basta con pedir una vez? ¿Por qué tenemos que pedir y pedir? Bueno, la razón más obvia es porque Dios no es nuestro criado. Yo no puedo pretender que yo le haga a Dios así y Él va a acudir inmediatamente a darme lo que yo quiero. Él es Dios. Él no es mi criado. Yo soy el criado de Él. Pero hay otras razones. Hay otras razones de por qué las cosas tienen que ser así. En primer lugar, para probar la intensidad de nuestro deseo. Para probar la sinceridad y genuinidad de nuestro deseo. Ahora, no para probarlo delante de Dios, porque Dios lo sabe todo, sino para probarlo delante de nosotros mismos. Hermanos amados, no sabemos qué tan intenso es el deseo de nuestro corazón de crecer en gracia. No sabemos qué tan intenso es el deseo de nuestro corazón de ser santos y de ser iguales a Jesucristo, hasta que no estemos dispuestos a mantenernos agarrados del cuerno del altar hasta que obtengamos la bendición de Dios. Y por eso Dios dice: pide, y pide, y pide, y pide. Pero también Dios lo hace así para probar nuestra fe. Dios lo hace así para purificar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. Como el caso de aquella mujer sirofenicia que se acercó a Cristo con una verdadera necesidad. Sana a mi hija que está atormentada por un demonio. ¿Qué hizo Cristo? Probó su fe, no le hizo caso. Y los apóstoles pidieron: Señor, hazle caso a esta mujer, es molesto oír sus gritos. Y Cristo dice: no, yo he venido a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta mujer vuelve de nuevo: Señor, salva a mi hija. Y él vuelve y dice: no, no es correcto echar el pan de los hijos a los perrillos. Pero esta mujer estaba dispuesta a obtener lo que necesitaba y ella sabía que solo Cristo podía dárselo. Y le dijo: Señor, sí es verdad, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Hermanos, eso es pedir, 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 pedir. ¿Y saben qué le dijo Cristo? Mujer, grande es tu fe, hágase conforme a lo que quieres. Dios usó este hecho para purificar, fortalecer, probar la fe de esa mujer. Pero todavía podemos decir algo más. Dios lo hace así para producir en nosotros paciencia. Dios lo hace así porque está interesado en nuestro carácter. Y una parte fundamental del carácter cristiano es la paciencia. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 25 al 26 dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Hermanos, y cuando Dios responde al clamor de sus hijos luego de una larga y paciente espera, luego de haber venido delante de su trono una y otra vez, pidiendo, buscando, llamando, cuánto apreciamos la bendición obtenida. Otras cosas podrán ser olvidadas, pero esa, que fue el fruto de tanta aflicción, nunca será olvidada. Bien, hermanos, habiendo considerado el triple mandamiento de nuestro texto, veamos ahora en segundo lugar, y les prometo que mucho más brevemente, la triple promesa del texto. ¿Cuál es el mandamiento? Pedid, buscad, llamad. ¿Cuál es la promesa? Se os dará, hallarán, se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hermanos, esta promesa es para todos aquellos hijos de Dios que sienten el peso de su necesidad. Ningún creyente está excluido. Aquí no dice a todo pastor que pida se le dará. No. Aquí no dice a todo creyente con más de 10 años en la fe se le dará. No. El Señor se dirige a todo hijo de Dios sin distinción, sin excluir a nadie. Todos pueden pedir, todos pueden buscar, todos pueden llamar. A ninguno se le tratará como se trata al molestoso, al impertinente que llega a la casa en un momento inadecuado. A ninguno se le abrirá la puerta con mala cara. A ninguno se le dirá, pero tú otra vez. No, no. El Señor nos dice aquí: cuantas veces lo necesites, pide, busca, llama, que te aseguro que se te abrirá. Siempre serás bienvenido delante del trono de gracia, siempre. Y por si todavía hay alguno que se siente con temor de venir, escuchen la ilustración que usa el Señor a continuación, versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si siendo vosotros malos, no seríais capaces de tratar a vuestros hijos de ese modo, sino que más bien procuran proveer todo aquello que pensáis será para el bien de vuestros hijos, ¿cuánto más, hermano amado, vuestro Padre que está en los cielos os proveerá de aquellas cosas buenas que necesitáis? Un siervo de Dios del pasado dijo en una ocasión, escuchen esto, hermanos: si pudiésemos tomar todo el tierno afecto que existiese en el corazón de cada padre que alguna vez ha vivido y pudiésemos ponerlo todo dentro de un solo corazón, sería como una gota en comparación con el océano, o como un candelabro en comparación con el sol, si lo comparásemos con la medida infinita que hay en el corazón de Dios para con los suyos.
Hermanos, ¿qué dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 32? Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo envió a morir por nuestras transgresiones, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ahora noten algo muy importante. Aquí dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Se nos dará lo que pidamos, siempre que sea para nuestro bien. Hermanos queridos, debemos dar gracias a Dios, pero muchas gracias a Dios, de que Él no nos da todo lo que le pedimos. Debemos darle gracias a Dios de que Él no nos da todo lo que le pedimos. Él solo nos da aquello que en su infinita sabiduría sabe que es para nuestro bien. Hermanos, cuán necios somos cuando pensamos que Dios está en nuestra contra porque no nos ha sucedido lo que queremos que nos suceda, o cuando nos sucede algo desagradable. Cuán necios somos cuando creemos por eso que Dios está en nuestra contra. No, nuestro Dios nos ama con un amor infinito. Él es nuestro Padre, y como Padre que es, nunca nos dará nada que sea malo para nosotros. Y lo más glorioso de todo es que como Dios que es, Él nunca comete errores, Él nunca se equivoca. Como dice el doctor Lloyd Jones, Él conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo en una forma única. Los padres terrenales, por la gracia común de Dios, no dan piedras en vez de panes, no dan serpientes en vez de pescado, pero a veces cometen errores. Con la mejor intención del mundo, pueden dar a sus hijos lo que creían que era para su bien, y luego resulta que eso mismo fue para su mal. Pero hermanos, eso nunca ocurre con nuestro Padre Celestial. Todas las cosas buenas que la pidamos, Él nos la concederá. ¿Y cuáles son esas cosas buenas? Si miramos una vez más el texto paralelo en Lucas 11, entenderemos de inmediato de qué se trata. Allí dice en Lucas 11:13, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Señor está hablando básicamente de aquellas gracias espirituales que provienen del Espíritu de Dios y que nos capacitan para vivir a la altura de nuestra vocación. ¿Ven ustedes, hermanos, cómo hemos ido caminando en círculo y hemos vuelto una vez más al principio que mencionamos en la introducción? No podemos contemplar este pasaje aislado de su contexto. ¿Deseas vivir a la altura de lo que Cristo presenta en el Sermón del Monte? ¿De lo que Cristo dice que debe ser la vida de un cristiano? Pídelo y se te dará. Búscalo y le encontrarás. Llama y se te abrirá. Hermanos, ¿quién es? ¿Quién nos provee la gracia que necesitamos para ser pobres en espíritu, para ser mansos, para ser misericordiosos, para ser pacificadores? ¿Quién nos provee la gracia para ser sal y luz, para obedecer la ley de Dios? No en una forma externa, ritualista, farisaica, sino cuidando y vigilando los movimientos del corazón. ¿Quién nos da la gracia para vivir una vida cristiana delante de Dios y no delante de los hombres? Para mantener a raya la codicia y el afán, para mantener a raya el hipercriticismo y aún así tener discernimiento. ¿Quién nos da la gracia? ¿Cómo podemos alcanzar tal nivel de madurez cristiana? ¿Quién? El Espíritu de Dios. Pídelo continuamente delante del trono de Dios, que la gracia de su Espíritu será sobre ti. Eso es lo que dice Cristo. Bien, hermanos, el tiempo se nos ha ido y quisiera concluir trayendo dos breves aplicaciones aquí. Ya hemos visto el triple mandamiento, hemos visto la triple promesa. Ahora quiero traer dos aplicaciones prácticas. La primera, dirigir a todos aquellos que por medio de la fe y el arrepentimiento ahora son miembros de la familia de Dios. Hermanos, ¿qué aprendemos de esta promesa? Entre otras cosas, que no hay razón para que un verdadero hijo de Dios viva una vida miserable y mediocre en su presencia.
Lo primero que aprendemos de este pasaje que hemos estudiado hoy es que no hay razón para que un creyente genuino viva una vida miserable y mediocre en la presencia de Dios. No hay razón para que un creyente genuino pase su vida entera sobreviviendo apenas, si Cristo nuestro Señor compró en la cruz del Calvario todo lo posible y lo necesario para que nosotros pudiésemos vivir una vida plena y abundante. ¿Qué dice Cristo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, Cristo compró todas esas cosas para nosotros, no con oro o plata o con alguna otra piedra preciosa, sino derramando su bendita sangre en la cruz del Calvario. ¿Y todo para qué? Para hacer posible el cumplimiento de esta promesa. Todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si alguno aquí está dormitando, no es porque la gracia de Dios ha fallado, ni es por causa de ninguna circunstancia en especial. Si tan solo yo tuviese una situación económica distinta. Si tan solo yo tuviese un cónyuge creyente. Si tan solo ya estuviese casado y no fuera soltero o soltera, yo podría vivir una vida cristiana más abundante. No, 1000 veces no. La razón por la cual no vivimos como debemos vivir es porque no hemos pedido como debíamos pedir, es porque no hemos buscado como debíamos buscar, es porque no hemos llamado como debíamos llamar, con la insistencia con que debíamos llamar. En Jeremías capítulo 29, versículo 12 al 13, Dios dice a su pueblo: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, no hay razón para subir al cielo muertos de hambre, pasando por delante de todo un banquete de gracias espirituales disponibles para nosotros con solo pedirlas. Con solo pedirlas. Nuestro Rey en los cielos nos ordena: ven y pídeme, y se te dará. Y a las personas que nos visitan solo deseo añadir una cosa más. Sí, mi amigo, esta promesa fue dirigida primariamente a los hijos de Dios. Para ellos es la promesa contenida en este texto. Pero mi amigo, eso no es todo lo que la Biblia promete. La Biblia dice también: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Qué extraña invitación, ¿eh? Qué extraña invitación. Se nos invita a comprar sin dinero. Venid, comprad sin dinero. Es una compra sin dinero. ¿Sabes por qué? Porque lo que se ofrece aquí es gratis, pero no es barato. Es gratis, pero no es barato. Tan caro es que el Hijo de Dios tuvo que encarnarse y morir en una cruz como un criminal, y resucitar al tercer día, y ascender a los cielos, y sentarse a la diestra del trono de Dios para obtenerlo. Para obtenerlo. Mi amigo, si Dios en su misericordia te ha permitido en esta mañana percibir la sed y el hambre de tu alma, no te quedes allí sediento y hambriento. No te quedes allí. La Biblia dice: el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. He ahí la condición: el que quiera. Si lo quieres, tómalo. Tómalo, que la invitación viene de parte de Dios. Y Él ha prometido que no echará fuera a nadie que venga a Él clamando por misericordia. Pero mi amigo, déjame hacerte una advertencia: no desprecies la invitación de Dios. Porque la Biblia también dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dios se ha acercado como se acerca siempre, a través de su palabra predicada. Mi amigo, hoy Él puede ser hallado, pero mañana
las puertas de su gracia podrían estar completamente cerradas para ti. Y la Biblia dice de Cristo que Él es quien abre y ninguno cierra, pero cuando cierra, ninguno puede abrir. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, qué gloriosa es tu palabra y cuán gloriosa y maravillosa es la promesa que hemos estudiado hoy. Padre, perdónanos porque muchas veces estamos hambrientos y sedientos delante de ti, muriendo de sed a la orilla de un manantial, muriendo de hambre a la orilla de un banquete. Gracias, oh Dios, porque tú eres paciente para con nosotros. Padre, permite que cada uno de los hijos tuyos que está reunido en este lugar pueda aferrarse en esta mañana a esta promesa y que ninguno siga más languideciendo delante de ti. Pero también, oh Padre bueno, nosotros te imploramos por todos aquellos que están en esta mañana, quizás cerca del reino de Dios, pero no dentro de él. Oh Señor, nosotros te imploramos que tú obres en sus corazones, que tú pongas una sed tan rabiosa y quemante, que los obligue y los mueva eficazmente a buscar del agua de la vida que nuestro Señor Jesucristo abrió cuando murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Alabamos tu nombre, oh Dios, en esta mañana. Señor, tráenos esta tarde una vez más para seguir escuchando tu palabra. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.